Muchas gracias, queridos hermanos, por estar allí fielmente esperando el desarrollo de otro estudio más de sabiduría para el corazón. Como usted bien sabe, estamos estudiando el libro de Marcos. Hoy, al continuar nuestro estudio de este Evangelio de Marcos, vamos a comenzar leyendo Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Busque su Biblia, por favor. Tenga siempre su Biblia preparada, algo para tomar nota, y vamos a leer allí Marcos capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice la Biblia: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios por ahora. A todo el mundo le gustan las historias. Russell Conwell demostró que esto es cierto cuando estableció la marca de haber contado la misma historia unas 5,000 veces. En el proceso él ganó unos $8 millones, y se trata de una historia que tal vez usted haya escuchado y se titula Acres de Diamantes. Es la historia de un agricultor en África quien había escuchado que otros inmigrantes descubrieron una mina de diamantes. Este hombre vendió su pequeña finca y se puso a buscar una mina de diamantes. Su vida terminó de manera trágica. Se suicidó. La razón por la cual no encontró ni un solo diamante. No obstante, el hombre que compró su finca un día estaba junto al arroyo que pasaba por la propiedad y descubrió una piedra brillosa. Resultó ser un diamante de muchísimo valor. Después de buscar un poco más, este hombre descubrió que la propiedad estaba literalmente sobre una de las minas de diamantes más ricas de todo África. Escuchar historias así es maravilloso. Cuando uno cuenta una historia parece que todos prestan más atención. La audiencia es todo oídos. ¿Sabe? En Marcos capítulo 4 Jesús hace un cambio dramático en su ministerio. Él comienza a enseñar por medio de historias. A estas historias las llamamos parábolas. La palabra parábola significa una historia terrenal con un significado celestial.
Dicho de otra manera, uno cuenta una historia de algo natural y por medio de ella enseña algo sobrenatural. De aquí en adelante Jesús va a enseñar por medio de parábolas. Y aquí, fíjese en Marcos capítulo 4, versículo 1, Jesús va a enseñarle a una multitud empleando una parábola. Allí leemos lo siguiente: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Es fascinante pensar que el púlpito que el Señor usó fue un barco. Tal vez haya sido un pequeño bote de pesca, y como había tanta gente, lo alejó un poco de la orilla. Jesús estaba sentado en ese bote y desde allí le enseñaba a la multitud. Para hacerlo, usa una parábola. Fíjese en el versículo 2, dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Pero, ahora, ¿por qué Jesús enseñaba en parábolas? Permítame sugerirle un par de razones por las que creo que el Señor comienza a enseñar en parábolas. Una de las razones más claras, creo yo, por la cual Jesús comenzó a enseñar por parábolas es porque estaba enseñando al aire libre. Jesús ya no estaba enseñando en la sinagoga. Cuando uno enseñaba en la sinagoga a los allí presentes, no podía levantarse o irse con facilidad. Sin embargo, cuando uno enseña al aire libre, cualquiera se puede ir cuando se le plazca. Pienso que Jesús quería cautivar los corazones de los que estaban escuchando, así que usó este método que usted y yo disfrutamos tanto, como es una historia. En segundo lugar, vamos a ver más adelante en este pasaje también que Jesús enseña en parábolas para esconder el misterio del reino. Ahora necesitamos comprender desde el punto de vista dispensacional que los líderes judíos habían rechazado el ofrecimiento del reino. Como resultado de este rechazo, la verdad del reino pasaría a ser misterio para ellos. La verdad no era un misterio para los que recibían la oferta del reino. El misterio era para los que no seguían a Cristo. Los discípulos le seguían, así que a ellos Él se los explicaba. Ahora, veamos la parábola del sembrador y los distintos suelos. Me parece que el método más popular de enseñanza que el Señor Jesús usó no era necesariamente el de dar respuestas, sino que Él respondía con otra pregunta. La gente venía y le hacía una pregunta. Él se daba vuelta y respondía con otra pregunta. Él quería que la gente pensara, no quería dar verdades a diestra y a siniestra, de manera que la gente pasara a ser limitada en su forma de pensar. No. Él quería que se despertaran y escucharan, que aprendieran y que crecieran. De esta manera comienza Jesús en el versículo 3. Allí dice, oíd, he aquí. En otras palabras, escuchen, miren, quiero que presten atención. Jesús nunca quiso privar a la gente de un buen ejercicio mental. Él les dice, escuchen y miren. Quizás, mientras estaba allí sentado, él vio a la distancia algún campesino sembrando. Así que en el versículo 3 él dice, el sembrador salió a sembrar. Entonces, estas son las dos razones por las cuales yo creo que el Señor empezó a enseñar en parábolas. Porque estaba al aire libre y quería enseñar de esta manera para hacerlo mucho más claro, y también para esconder el misterio del reino a aquellos que no querían seguir al Señor. Ok, entonces, sigamos adelante. El primer tipo de suelo en el que el sembrador siembra la semilla está en Marcos 4:4. Dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. El camino era ni más ni menos que un sendero de tierra endurecido. Había un par de maneras de sembrar semillas en aquella región. Una era llevar un costal con semillas en la cadera, al alcance de la mano, agarrar y esparcir las semillas en el campo. El trigo se sembraba a mano y no crecía en línea recta.
Si crece en línea recta en la actualidad es porque se usa maquinaria agrícola para hacerlo. En aquel entonces simplemente se iba arrojando la semilla y el trigo o lo que fuera crecía justo en el lugar donde había caído. Si un sembrador quería hacer la tarea de manera más rápida, pondría una bolsa de semillas en su asno y le haría un agujero en el fondo de manera que, por donde pasara el asno, se iban sembrando las semillas. Los terrenos en aquella época tenían caminos para los sembradores para que pudiesen arrojar semillas en su pequeña parcela. Entonces, al arrojar estas semillas, algunas caían en el angosto camino surcado. Esa parte del suelo era tan dura como el cemento, ya que mucha gente la pisaba, y la semilla podía caer allí, pero no penetraría en el suelo. Ahora, hay un segundo tipo de suelo. Fíjese Marcos 4:5. Allí leemos: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Este es el tipo de suelo que recibe a la semilla. Esta penetra, pero como no hay profundidad, no puede crecer. Es sembrada, pero no alcanza a crecer. En un momento vamos a ver la interpretación de esta parábola, pero no obstante, quiero resaltar que en Galilea el suelo era una capa fina de tierra fértil, una piel que cubría el terreno rocoso, podemos decir. El sembrador podía buscar un lugar en el cual pudiera quitar la piedra, o como en la mayoría de los casos, traería tierra para poner arriba del terreno rocoso. El problema con el suelo de pedregales es que tenía que ser arado para poder así tener más profundidad. Fíjese en el tercer suelo, en Marcos 4:7. Dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La palabra ahogar significa literalmente estrangular. Si un campesino era perezoso en Galilea, no podría despejar todas las malezas de manera correcta. No sé si usted tiene un jardín, pero bien sabrá que no hace falta plantar malezas, ¿no? Crecen totalmente solas. Nunca hay que cuidarlas o fertilizarlas, no necesitan hablarles ni regarlas, crecen igualmente. Si el sembrador Galileo quería hacer un trabajo rápido, prendía fuego al campo, así se vería desmalezado. El problema, desde luego, es que las raíces de las malezas aún estaban vivas bajo la tierra. Cuando una semilla caía en esa tierra, las raíces de estas malezas la estrangularían. Esto da la idea de una situación comprimida, casi claustrofóbica. La semilla es ahogada, estrangulada. Imagínese a usted mismo en un ascensor lleno o un tren repleto. Es imposible moverse. Esa es la idea. Ahora, fíjese en el cuarto suelo en Marcos 4:8. Dice allí la Biblia: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Las palabras dio fruto, brotó y creció, en el original están en tiempo presente, lo cual significa que crecieron continuamente, dieron fruto continuamente. Se trata de un proceso constante. La tierra buena produce un fruto constante que brota. Lo que nosotros debemos entender, antes de ir más lejos, es que ninguna tierra en Galilea era buena y fértil de manera natural. Naturalmente, ninguna tierra era rica y fértil, y se la tenía que trabajar y preparar, cosa que hacía el agricultor. Ahora, más adelante vamos a ver las aplicaciones de este pasaje, pero es tan obvio que usted y yo somos el suelo, o sea, la tierra. No hay manera, aparte del trabajo del agricultor, o sea, la persona de Cristo, que nosotros podamos ser tierra fértil. Se necesita alguien diligente para mantener el suelo para que éste produzca fruto. Ahora, por las dudas que nosotros no lo entendamos, el Señor Jesús pasa a explicar la parábola. Fíjese en el versículo 14, allí leemos: el sembrador es el que siembra la palabra. Obviamente la palabra es la palabra de Dios.
Pero vamos a ver 4 respuestas a la siembra de la palabra de Dios que encontramos aquí en este pasaje. Hay 4 respuestas distintas a la siembra de la palabra. Al estudiarlo, pensé en la posibilidad que fueran 4 personas diferentes, pero luego llegué a la conclusión que probablemente es un mismo individuo con 4 probables respuestas. La razón por la cual llegué a esa conclusión es porque usted y yo podemos responder con la dureza de un piso impenetrable, como un suelo con piedras, como un suelo con espinos, o como un suelo bueno y fértil. Nosotros podemos responder de 4 maneras distintas. Veamos cuáles son estas maneras. Una probable respuesta a la siembra de la palabra es un corazón que no responde. La semilla no penetra. Fíjese el versículo 15, dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Este es el corazón que no reacciona, que no responde, digamos. Está tan endurecido como el cemento y la palabra no penetra en él. Tengo que hacerme aquí esta pregunta. ¿Cuáles son los factores en mi vida y en la suya que pueden crear un corazón que no responda? ¿Qué cosas en su vida y en la mía hacen que cuando la palabra se siembre no respondamos? Voy a darle 3 factores. Si bien podríamos dar una docena, pero en primer lugar, puede ser una influencia que endurece el suelo de nuestros corazones y pueden ser nuestras amistades impías. Con esto me refiero a amigos inconversos que no conocen al Señor. La cercanía de nuestras amistades nos impacta en mayor o menor medida. Ellos pueden endurecernos o suavizarnos. Es tal como dijo Salomón en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Sus amigos, sus conocidos, esas personas a las que usted le permite compartir su vida, pueden endurecer el suelo. Esto es muy real en la vida de los adolescentes. Necesitamos ser cuidadosos con las amistades que escogemos y cómo permitimos que nos influencien. Una segunda influencia que endurece nuestro corazón es el entretenimiento. Los amigos nos impactan, el entretenimiento nos condiciona. Permítame ilustrar esto con mi propia experiencia y mi propio fracaso. Recuerdo el día en que me fui a la universidad. Se trataba de una institución cristiana que era una especie de burbuja. Allí estábamos en cierta manera protegidos de la influencia del mundo. No había televisores y creo que mirar televisión era contra las reglas. Así que estuve meses sin ver una sola propaganda o comercial. Claro, estaba tan ocupado en mis estudios que realmente no me importaba. Cuando llegó la Navidad, me fui a casa a visitar a mi familia y nunca me voy a olvidar. En el momento en que encendí el televisor sentí mucha vergüenza. De hecho, lo que vi me impactó mucho. No podía creer que estuvieran pasando eso por televisión. ¿Por qué? Porque por 4 meses estuve alejado de la influencia de los medios y me volví sensible a las cosas que creo que son malas. ¿Sabe qué sucede como resultado de las cosas que leemos, las cosas que vemos, los lugares que vamos? Esas cosas tienen un efecto condicionante en nuestras vidas. O nos afectan de manera positiva, o sea, producen tierra fértil, o nos impactan de manera negativa, endureciéndonos. Tenga cuidado con las cosas que permite que influencien su corazón. Una tercera influencia que puede endurecer nuestros corazones al escuchar la palabra es una vida de pensamientos pecaminosos. Uno es quien es cuando está solo, no cuando está en público. En mi vida y en la suya está presente un antiguo patrón resistente de impiedad.
Hay pequeños focos de tierra endurecida creados por amargura o pecados sin perdonar o resentimiento. Y como uno piensa en estas cosas en su vida privada, ese suelo se vuelve tan duro que solo la dinamita del Espíritu Santo puede romperlo para que la semilla penetre. Ahora, el corazón que no responde tiene la semilla en su suelo, pero nunca logra penetrarlo. Entonces, le mencionaba que una probable respuesta a la siembra de la palabra es un corazón que no responde. Di algunas razones por las cuales algunos corazones no responden. A veces, amistades impías. En segundo lugar, dije la influencia que endurece nuestro corazón es también el entretenimiento. En tercer lugar, mencioné que a veces pensamientos pecaminosos también endurecen nuestro corazón. Ahora, una segunda respuesta al sembrar de la palabra de Dios es un corazón impulsivo que no tiene profundidad. Fíjese lo que dice allí la palabra de Dios en los versículos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La palabra griega traducida aquí como tropiezan es escandalizo, de donde sale la palabra castellana escandalizarse y que también significa desmayar. Estos, ni bien las cosas se complican, desmayan. Estos son creyentes, creo, que ven al cristianismo como algo cómodo, confortable, algo que se disfruta. Ellos pueden decir, oh, ser cristiano es maravilloso, nunca me sentí tan bien en mi vida. Son los que dicen, ser cristiano es fácil, no se imagina todo lo que puedo orar mientras me afeito. Nuestra clase de escuela dominical está dando una serie titulada 10 pasos para ser un gigante espiritual. En un mes voy a ser tan maduro como el apóstol Pablo. Estos son los creyentes así. Hay creyentes que miran el cristianismo como si debería ser confortable. Amigos, yo creo que estamos alimentando a una nueva generación con la mentira de que ser creyente debe ser algo confortable. No es así. Tiene que ser revolucionario. Eso significa el arar y surcar el suelo endurecido, el desmalezar los rincones para dejar la superficie limpia. Eso es difícil y hasta puede ser doloroso. El problema con la persona impulsiva es que no tiene profundidad. Para ellos, Santa Biblia es solo un término, una palabra. Pero hay una tercer probable respuesta a la siembra de la palabra de Dios, y es con un corazón preocupado. No hay crecimiento. Pienso que aquí es donde más caemos. Fíjese lo que dice la Biblia allí en los versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay 3 cosas que nublan nuestros corazones, por decirlo así, tal como este versículo lo describe. Las preocupaciones de este mundo, la atracción de las riquezas y el magnetismo del materialismo. Usted está pensando, espere un momento, yo tengo cosas por las cuales preocuparme, tengo dificultades y preocupaciones y hay cosas que necesito. Sí, las hay. Sin embargo, pienso que la clave es la palabra preocupación. Cuando uno está preocupado con las cosas de este mundo, no puede ocuparse en escuchar la palabra de Dios. Ahí está el problema. Ese es el problema con este individuo que escucha la palabra. La semilla se mete en la tierra y hasta echa raíz, pero no logra germinar bien porque las preocupaciones de este mundo la ahogan. La cuarta probable respuesta a la siembra de la palabra de Dios es un corazón que reacciona,
Esa es la tierra fértil. Mire lo que dice el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Subraye las palabras oyen, la reciben y dan fruto. Por favor, hágalo, subraye. Oyen, la reciben y dan fruto. En un claro contraste con los otros suelos, esta tierra es fértil. Este es el tipo de suelo que escucha la palabra cuando ésta es sembrada. Permite que penetre, permite que eche raíces y permite que dé fruto. Permítame darle algunas sugerencias en cuanto al por qué pienso que esto ocurre. ¿Por qué estos individuos dan fruto? Esto está en el versículo, así que podemos subrayarlo también. Primero, estas son personas que oyen la palabra. En segundo lugar, son personas que reciben la palabra. Ahora, nosotros pronunciamos la palabra recibir con mucha liviandad. Recibimos a Cristo, recibimos una multa vehicular, recibimos regalos, recibimos perdón. Sin embargo, la palabra en el griego es dechomai, que significa que recibimos de una manera cálida. Es casi como decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Es la idea de una recepción agradable y cálida. Entonces, escuchamos la palabra y tenemos esa actitud de quiero recibirla cuanto antes. Lo anticipamos con ansias. Temo que muchas veces, en vez de guiar a nuestros niños, los desviamos cuando hablamos de recibir a Cristo en el corazón. A veces ellos no comprenden. Acabo de leer un libro de James Dobson titulado Ser padres no es para cobardes. Y la verdad que se lo recomiendo, es muy bueno. En este libro leí una historia de una madre que le estaba enseñando a su pequeña hija la verdad de recibir a Cristo como Salvador. Ella estaba pasando por todo el contenido doctrinal y que su hija entendiera. Creo que la niña tenía unos 4 años y finalmente le dijo, ¿ves, mi amor? Cuando yo acepté a Cristo, lo recibí en mi corazón. Él vino a vivir dentro mío. A todo esto la niña puso su oído contra la panza de su madre y se quedó en silencio. La madre le preguntó, ¿qué estás haciendo? Ella respondió, estoy escuchando a Jesús. La madre le preguntó, bueno, ¿y qué es lo que escuchas? La niña respondió, parece que está haciendo un café. Cuando pensamos en términos como recibir a Cristo y que viene a vivir dentro nuestro, estamos diciendo mucho más que hay que abrir una pequeña cajita para que el pequeño Jesús entre a vivir y así estaremos seguros. No. Esta es una experiencia que nos debe revolucionar de adentro hacia afuera. Recibimos la palabra con calidez. Tercero, se trata de personas que practican la palabra, que dan fruto. O sea, no solamente son personas que oyen, no solamente son personas que reciben la palabra, sino también que practican, que dan fruto. Estos escuchan la palabra, reciben la palabra y practican la palabra. Ese es el resultado neto de tener un suelo fértil. Ese es el aspecto espiritual de una persona productiva. Ahora, a manera de aplicación, ¿cómo puede el jardín de mi vida dar fruto? Permítame darle 3 maneras. En primer lugar, y pienso que es más que obvio en este pasaje de la Escritura, debemos estar abiertos. La puerta al jardín de mi vida no puede estar cerrada. Jesús no va a subirse a una topadora, a derribar la puerta y decir, bueno, estoy plantando semillas, tómela o déjela. Jesús no va a hacer eso. Él quiere pasar por una puerta que se le ha abierto. Así que tenemos que estar abiertos. Segundo, necesitamos estar entusiasmados. Pienso que el Espíritu de Dios puede sentir las vacilaciones.
Pienso que Él siente cuando en nuestros corazones estamos entusiasmados en recibir la palabra. Usted dirá, esto no debe ser para mí. Es demasiado desafiante. Él siente eso y como Él no va a forzarlo, da un paso hacia atrás. Entonces, debemos de estar entusiasmados, ansiosos por recibir la palabra con calidez. De la misma manera que recibiríamos a nuestro mejor amigo en nuestra casa, necesitamos recibir la palabra en nuestras vidas. Necesitamos estar abiertos. No solamente debemos estar abiertos, no solamente debemos entusiasmarnos, sino que también, en tercer lugar, necesitamos estar disponibles. Pienso que Jesucristo, como todo buen sembrador, quiere invadir hasta el último metro cuadrado del jardín de su vida y la mía. Cada esquina, cada sector de tierra, Él lo quiere fertilizar, lo quiere regar. Jesús quiere producir fertilidad en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto. Pero nosotros tenemos que estar disponibles. También pienso que Él tiene que tener toda la libertad de plantar donde a Él se le plazca. Si Él dice, quiero producir el fruto de paciencia en ti. Sí, Señor. Sé lo que eso implica. Dificultades, seguramente. Quiero producir santidad en ti, te dice Dios. Sí, Señor. Sé lo que esto significa. Necesitamos permitir que Él tenga acceso absoluto al jardín de nuestra vida. Eso implica que Él puede plantar donde quiere plantar. Eso significa que cuando Él ve una maleza, la puede arrancar. Y eso tal vez va a doler. Claro que sí. De hecho, Hebreos 12:11 lo dice bien claro. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El punto de esta parábola es simple. ¿Está permitiendo usted que la palabra de Dios sea sembrada en el suelo de su vida? De ser así, ¿está permitiendo que penetre? ¿Está permitiendo que eche raíces? ¿Está permitiendo que crezca y dé fruto? ¿Qué preguntas más importantes para nuestra vida? ¿Cómo está recibiendo la palabra de Dios en su vida? Abierto, con entusiasmo, y allí dispuesto a que Dios pueda producir en usted esos frutos. Si usted está así, de esa manera, Dios, se lo puedo asegurar, Dios lo va a hacer. Dios va a producir en usted fruto. Fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Muchísimo fruto. Así que, dispóngase. Entréguese en las manos de Dios para que Dios pueda producir en usted este fruto. Pero escuche, ore, lea, siga indagando en la maravillosa palabra de Dios. Este es el desafío para usted. ¿Lo va a tomar o lo va a dejar? La decisión es suya. ¿Qué va a hacer?